Buenos días, bienvenidos a otra sesión de píldoras formativas de los martes tecnológicos de ITEC. En este ratito vamos a ver el tema de presupuestos gráficos y las verificaciones OpenBIM que podemos realizar con herramientas y con los desarrollos que ITEC pone a disposición de todos los técnicos. Entonces, sin mayor dilación, pues voy a comenzar la ponencia. Me llamo Jerónimo Alonso Martín, soy representante de TEC en la Comunidad de Castilla y León y Cantabria. Y bueno, la intención es pues hoy cómo preparar un presupuesto relacionado con el entorno gráfico, cómo se necesita pues la verificación del modelado para conseguir una precisión de las estimaciones, que los visores que tenemos a nuestra disposición y que ITEC pone a disposición nuestra, y cómo podemos enlazar los distintos formatos OpenBIM, bien que vengan de presupuestos o bien que vengan de las herramientas de modelado. Entonces, sin más, tenéis en mi contacto. Cualquier duda, sugerencia, pues al margen de la ponencia también la podéis formular bien vía teléfono o vía correo electrónico. Bien. Una primera presentación de lo que es ITEC. ITEC es una fundación sin ánimo de lucro que tiene página en YouTube donde podéis ver pues, el vídeo promocional después de cumplir pues, 40 años. Se ubica en Barcelona, en la calle Wellington. Es un lugar donde representa pues, los distintos agentes o principales agentes del sector de la construcción, públicos y privados. Es un punto de encuentro, evidentemente, como no podía ser de otra forma, neutral, independiente, transversal y multidisciplinar, y que lo que intenta unar es la transmisión fundamentalmente de conocimiento e información a los distintos agentes y empresas que operan en el sector. Tiene capacidad de interlocución con las instituciones públicas y bueno, tiene iniciativas en investigación y en desarrollo pues, bastante avanzadas en el sector de la construcción. Bien, su implantación, pues como podéis ver, no solo es en España, sino también en el resto de Europa, de productos, Latinoamérica y Asia, y sus actividades fundamentales pues son desarrollos, como podéis ver, muy disruptivos, muy a la vanguardia. Algunos de ellos ya llevan mucho tiempo en desarrollo, como puede ser del BIM, la metodología o la filosofía Lean ligada a los IPD, certificados BREEAM, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, algo muy importante, investigación, desarrollo e innovación, generación de bases de datos por la construcción, certificación de productos como el DAWE, ACE o APTO, realización de estudios de mercado, publicaciones y congresos. También ITEC pues, participa en la definición y la metodología de estándares. Fue el impulsor de la comisión Construimos el Futuro para debatir sobre el futuro de la construcción y analizar el uso de la tecnología PIN, Lean y IPD, que ha participado en la creación y divulgación del libro blanco sobre la estrategia de implantación BIM en la Generalitat de Cataluña. También, entre sus fuentes, pues figura la creación de objetos BIM con el estándar ECOP, que es un estándar abierto que puede todo el mundo que genere objetos asumir, que va a agilizar, como veremos hoy, bastante la vinculación de objetos a información. Y también entre sus fuentes pues tiene, como no puede ser de otra manera, pues una metabase de datos no solo de precios, sino de parámetros de sostenibilidad, vinculaciones a objetos, etcétera, etcétera. Digamos que es la fuente de datos, la base de datos ahora mismo más completa que nos podemos encontrar en el panorama nacional. Bien. La joya de la corona, como decía, es esta base de datos denominada BDEC, que aúna precios, pliegos, normativa, datos ambientales, de mantenimiento, vinculación a objetos y del que los distintos actores que operan en el mercado pueden operar con ella, porque actúa bajo el estándar FIEB BDC3 y entonces otras entidades como pueden ser fabricantes de software en materia de presupuestos pues también pueden operar con ella. Es decir, al margen de las herramientas propias que tiene el ITEC para la generación de presupuestos se puede utilizar este tipo de base de datos. Bien. Tanto es así que ya hace tiempo que se lanzó la herramienta TCQI, que es un software, pues como dice ahí, presupuestos, condiciones técnicas, certificación de seguimiento económico, planificación y seguimiento temporal, estudios y planes de seguridad, todo en un repositorio web, en un entorno colaborativo y donde solo algunas herramientas están en este formato, como puede ser la ambientalización, el GMA, el gestor medioambiental,
y además TCQ como software de gestión de presupuestos y certificación y planificación, pues incorpora, que veremos hoy, un visor que mediante un acuerdo con la empresa de BeamVision de Datacom, pues incorpora ya un visor en el entorno de presupuestos para precisamente poder hacer el enlace y la vinculación entre objetos y presupuestos. Bien, dicho lo cual, pues vamos a comenzar en lo que podríamos entender cómo se hace una vinculación. Hay que entender cómo se hacen las vinculaciones entre objetos y los parámetros métricos que ellos tienen. Esto no es más que un simple pantallazo de un software de modelado de las distintas vistas que podemos obtener, entendiendo que esto es una base de datos. Es una base de datos, aquí tenemos 4 vistas en distintos formatos. En la primera, pues una vista tridimensional como un conjunto de objetos 3D. En la parte derecha inferior pues tenemos una planta y en la parte izquierda pues tenemos unas tablas de planificación de cómputo de materiales por pieza o cómputo de materiales del propio muro. Es decir, la misma realidad la estamos viendo, por eso se llaman vistas, de 4 formas distintas, pero todas corresponden a una misma realidad, que son los objetos incorporados a una base de datos. Bien, entonces yo por un lado tengo los objetos, como aquí puedo visualizar un objeto de un conducto y vamos a ver que en esta visualización, esto es BeamVision, que es el visor que incorpora TCQ como uno de los visores que incorpora para hacer las comprobaciones, veremos que no solo estamos visualizando, esta visualización es a través de IFC, sino que ya podemos empezar, y como veis aquí arriba, pues a realizar comprobaciones métricas, volúmenes, áreas, aristas, y tenemos un desplegable a mano derecha donde podemos ver por los distintos componentes, objetos de este proyecto. Hay un tema importante cuando veamos los objetos o el estándar IFC, y es que todas las atributos de los objetos se exportan como etiquetas, ¿de acuerdo? Es decir, el formato IFC es un formato que podemos abrir con un editor de texto una vez exportado y podemos manipular esos atributos porque no son más que etiquetas, con lo cual perderíamos la trazabilidad entre el objeto creado y su propia exportación, porque esa exportación, una vez realizada, pudiera ser objeto de manipulaciones, ¿de acuerdo? Por eso es importante, hombre, si no lo han manipulado, mejor que mejor, que podemos hacer una comprobación rápida de los elementos constructivos y ver qué corresponden exactamente con las etiquetas que vienen de la exportación. Y de luego lo cual, porque luego veremos algún ejemplo en el que tendremos que diferenciar lo que es la precisión con lo que es la exactitud. La máquina nos va a dar esas etiquetas de una manera bastante exacta. La cuestión es, y nos debemos de preguntar, si además de ser exactas son precisas. ¿Por qué? Como voy a adelantar ahora mismo, la forma en la que estén modelados los objetos condicionará la precisión en la atribución de la medición y de los criterios de medición. ¿De acuerdo? Por tanto, por un lado, tenemos estos entornos gráficos, fruto de una exportación de nuestro software de modelado, pero por otra parte tenemos otro mundo, que es la parte de los presupuestos y las mediciones. ¿Qué estamos haciendo con los presupuestos y las mediciones? Porque fijaros, cuando teníamos el CAD o cuando teníamos plano, hacíamos un proceso abstracto de reducción de unas líneas que estaban dibujadas, hacer una relación con partidas de obra. Es decir, yo podía tener una ventana, un hueco de ventana, y ese hueco de ventana hacer una relación con el acristalamiento, la propia carpintería, el capialzado, el vierteaguas, incluso los perfiles o los herrajes, y cada una de ellas a su vez corresponder a unos criterios de medición distintos. Podía medir la ventana por unidades, el acristalamiento por metros cuadrados, el vierteaguas por metros lineales, el capialzado por metros lineales más el monte que podía tener en el ladrillo, y a eso lo atribuíamos un precio a través de una base de datos. Con lo cual,
de un proceso abstracto, no eran objetos, conseguíamos, digamos, una correlación a varias partidas de obra con criterios de medición distintos y, evidentemente, con su descomposición de precios. A esto hay que unir que nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad?, que no solo es la atribución de rendimientos, sino también las atribuciones de datos ambientales que estas estructuras de presupuesto, de capítulos y partidas y líneas de medición deben contener para justificar, evidentemente, el precio con los datos ambientales. En nuestro caso, disponemos de la base de datos BDEC. Bueno, pues entonces, para hacer ahora mismo un resumen, tenemos dos mundos. El mundo de los objetos, software de modelado y creación de IFC, y el mundo de los presupuestos a través de los capítulos y partidas y líneas de medición con atribuciones a bases de datos de construcción. Bien, en resumen, lo que estoy contando es en la pantalla que estáis viendo. En el lado izquierdo podéis ver que yo tengo los distintos software de modelado, bien, Revit, Bentley, Allplan, Edificius, Katia, Petrofin, SketchUp, da igual, el que Archicad, todo se sienta más cómodo. De ellos, en OpenBeam sí puedo generar un exportable, que es este IFC, o conjuntos de IFCs, porque en un proyecto no se genera un único IFC. De momento yo tengo 3 disciplinas que tengo que federar, son IFCs federados. Y por otro lado, a la mano derecha tengo el mundo de las mediciones con los distintos software. Ahí he puesto algunas marcas comerciales, TCQ, TCQI, Archimedes, Presto, CosX, Medit, Archimedes, etc. Fijaros, esa relación que hay entre la parte izquierda del modelado y la parte derecha tiene que estar relacionada de alguna manera. ¿De acuerdo? Hay software que hacen esa relación directamente mediante APIs que vuelcan en el software de modelado y hacen una vinculación de objeto, partidas de obra y criterios de medición. La apuesta OpenBeam lo que viene a realizar es que esa correlación, indistintamente donde se haga, se tiene que plasmar en un visor en el que yo pueda verificar mediante estándares abiertos que la información relacionada con los objetos es veraz y es pertinente. Entonces, indistintamente como se hayan realizado esas atribuciones, yo lo que sí voy a tener como resultado del software de modelado son uno o varios IFCs y voy a tener, por otro lado, en nuestro software de mediciones un exportable en un estándar abierto al que llamamos BC3. Bien, la relación que existe entre los objetos y las bases de precios es a través de una etiqueta, que es lo que llamamos el GIT, que es el DNI de los objetos. De tal modo que hay una jerarquía. En los objetos tenemos tipos y ejemplares. Los ejemplares es el conjunto de objetos que corresponden a una misma tipología y de igual manera, cuando estamos con los software de mediciones, tenemos líneas de medición ¿de qué? De objetos asimismo que agrupamos en lo que llamamos partidas de obra. Luego hay una relación directa entre los tipos y las partidas y los ejemplares en las líneas de medición. Y el punto de unión es el GIT. Bien, claro, el visualizar esto de una manera tangible es muy complicado, salvo que uno lo hagamos con el software de modelado, con lo cual tendremos que tener software de modelado y software de presupuestos, pero también lo podemos hacer en formatos abiertos. ITEC ha generado una herramienta gratuita donde esta unión la podemos ver plasmada, que se llama Visual Cost. Es una herramienta OpenBeam en el que yo voy a beber los IFCs donde haya hecho la vinculación, bien sea en el software de presupuestos o de modelado, y voy a abrir esos BC3 y voy a poder comprobar qué correlación existe entre los objetos y las partidas de medición. Bien, los objetos, y hablando de presupuestos gráficos, no son más que, por la maqueta digital, lo vamos a definir como conjuntos de objetos, ¿vale?, que disponen de 3 niveles. Un nivel de detalle gráfico, un nivel de información y una información vinculada. Cuando hablamos de los LODs, los niveles de desarrollo,
Bueno, realmente estamos hablando a nivel objetos, porque irnos a nivel proyecto, pues hombre, es intentar casar pues algo perdón, un segundín, algo que no casa. Es decir, los LOD hacen referencia a los objetos. Luego, mi proyecto será una matriz de conjuntos de objetos con distintos niveles de detalle gráfico, con distintos niveles de información y con información vinculada. Pero lo que sí es claro es que esos objetos, conjunto de objetos, van a relacionarse con una, dos, tres o n partidas y cada una de esas partidas con uno, dos, tres o n criterios de medición distintos. ¿Vale? Lo que estaba comentando antes. Bien, entrando ya de lleno en lo que es el software, en este caso TCQ, lo que hacemos en TCQ es generar nuestro árbol de presupuestos, incorporar el árbol del IFC y establecer de una manera gráfica y mediante vinculaciones la relación que existe entre los objetos y las partidas y los criterios de medición. En este caso concreto, pues podéis ver que aquí se ha seleccionado pues una cimentación. En la parte inferior podéis ver los ejemplares de ese tipo de cimentación con su git y en la parte de arriba vemos la vinculación que vamos a realizar y con qué criterio de medición lo vamos a establecer. Yo a estos tipos compuestos de dos ejemplares le estoy relacionando dos partidas de obra a través del git y un criterio de medición. A cada una de estas partidas podría atribuirle distintos criterios de medición. ¿Qué hace el software? Reordena en mi árbol de presupuestos todas estas vinculaciones, de tal manera que ya existe una relación entre mi entorno gráfico y mi árbol de presupuestos. Bien, en el caso concreto de las herramientas que utiliza ITEC, pues vamos a tener, por un lado, y vemos a la izquierda, unas herramientas de generación de esos vínculos, bien sea el software TCQ, asociado con la base de datos BDEC, mediante el visor Viewer y los modelos IFC que quiera vincular. Entonces, el software lo que hace es hacer esta vinculación de una manera gráfica. Si además esta vinculación utilizamos el estándar ECOP, viene por defecto, es decir, viene en los objetos y incorpora las partidas de medición que yo quiero realizar. Eso lo que me va a generar es dos exportables, un IFC enriquecido con esas partidas dentro de los objetos y evidentemente el formato BC3. De tal manera que a través de un software, como he comentado, Visual Cost, voy a poder visualizar ambos y auditar el modelo. Bien sea en fase presupuesto y generación de un presupuesto gráfico, o bien sea, una vez que está generado ese presupuesto gráfico, la certificación y la certificación gráfica. Para la descarga de Visual Cost, ahí tenéis el enlace a través de ITEC y os lo descarguéis gratuitamente. Para poder operar con Visual Cost necesitaréis un IFC ya vinculado y un BC3 que corresponde a la estructura de presupuesto. Bien, a partir de ahí, pues vamos a entrar en dos aspectos, que es la auditoría del módulo IFC que me puedan dar en bruto y vamos a ver algunas características, o la comprobación del módulo IFC del presupuesto a través de Visual Cost. Entonces, por un lado, yo voy a cerrar mi presentación y vamos a abrir, por ejemplo, vamos a abrir un archivo IFC, por ejemplo, esta que es de una estructura a través de un visor, ¿vale? Que es gratuito. Bien. Bien. Yo tengo esta estructura que me han entregado y lo primero que tengo que hacer con un software, veremos que si yo toco en un elemento,
se me despliega a mano derecha sus atributos y entre ellos pues aparecerá el git. Aquí está, ¿de acuerdo? Puedo hacer una selección por elementos o una selección avanzada de varios elementos. Pero lo que quiero que comprobemos es una cosa. Si yo toco esta riostra, fijaros como a mano izquierda se me ilumina a puntitos la intrusión de la riostra dentro de las zapatas. ¿Qué me está ocurriendo aquí? Que evidentemente si yo hiciera un proceso automatizado de medición, el cubicaje de esa riostra sobrepasa con creces el cubicaje real en metros cúbicos de hormigón. ¿Por qué? Porque en el software de cálculo, el calculista no ha tenido en cuenta que esa riostra llega de cara a cara. Evidentemente ha tenido que realizar los anclajes de esa riostra, pero a la persona que mide esto le genera un serio problema, porque si yo aquí estoy doblando el cubicaje de esta zapata, cuando llegue a esta otra riostra no ocurre lo mismo, pero en este enlace sí ocurre. Ese nudo le estoy duplicando. Luego, lo primero que tenemos que hacer cuando nos entregan un archivo IFC que nos han dicho que está vinculado o automatizado con mediciones es verificar precisamente que el modelado se haya hecho correctamente para evitar duplicidades. Y repito, el ordenador nos va a dar una medición exacta, pero en este caso no precisa. Luego, la primera auditoría que podemos hacer tiene que ser de este aspecto. También lo podríamos hacer con el modelo arquitectónico. Imaginemos que hemos modelado toda la planta como un único suelo. Evidentemente, el suelo del salón difiere del suelo del baño, con lo cual yo no voy a poder discernir a priori cuál es uno y cuál es otro cuando tenga que realizar la vinculación a partidas de obra. Si yo, por otro lado, lo que voy a abrir es Visual Cost, que tengo abierto en este momento, yo por un lado voy a abrir el BC3, a ver, presupuestos gráficos, abrir, ¿vale? Yo tengo mi estructura o mi árbol y dentro de este software gratuito puedo abrir el software de visionado del propio modelo. Evidentemente tiene que ser sobre un modelo que esté relacionado. Si yo abro el modelo gráfico donde se produjo la relación entre objetos, este objeto gráfico debe corresponder con este, con este, con este presupuesto. Vamos a verlo, voy a minimizar las pantallas, ¿vale? Para verlas un poquito mejor. Entonces, si yo toco en las líneas de medición, como veis, gráficamente se me ha iluminado en la parte gráfica el objeto que corresponde con estas líneas de medición. Y sí voy a poder auditar a mano derecha que las cotas o el volumen o la medición se corresponde exactamente con lo que me han pasado en el presupuesto. Entonces, esto es una manera fácil, rápida y sencilla para directores de obra o auditores de presupuestos o de certificaciones para ver si existe una correlación entre, como vemos aquí, la parte gráfica y la parte escrita. Y al revés también existe. Si yo toco el elemento, se me despliega las partidas donde ese elemento gráfico tiene una correspondencia. Ese elemento está compuesto de un forjado y de un encofrado, ¿vale? Luego, hay una bidireccionalidad entre el presupuesto y la parte gráfica. Esa herramienta se llama Visual Cost y está libre por parte de ITEC para que, si con nuestro software de presupuesto hemos realizado esas vinculaciones, podamos auditar estos modelos. ¿Cuántos modelos IFC? Tantos como se hayan generado en las vinculaciones. Si yo tengo el de estructura, tengo el de la arquitectura
y tengo el de instalaciones. También es cierto que en las vinculaciones no se vinculan todos los objetos, porque yo puedo tener un modelo arquitectónico con un predimensionado de estructuras donde no le voy a realizar la vinculación, hay que tenerlo presente que no se vincula a todos los objetos, sino los que uno quiere, y un modelo de estructura donde realmente hago las vinculaciones. Luego, esto es uno a uno y aquí tendría que ir abriendo por los distintos IFCs que me han dado y que están realmente vinculados. Por mi parte, simplemente os quería mostrar estas herramientas que están a disposición de los técnicos y que podéis descargar, evidentemente, en la página web ITEC. Por mi parte, si hay algunas preguntas en el chat, pues gustosamente las contestaré. Bien, si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Muchísimas gracias y en el contacto podéis escribir alguna sugerencia e invito a que os descarguéis el Visual Cost y probéis a este tipo de desarrollos. Muchísimas gracias.